Hola, muy buen día. Mi nombre es Rubí Daniela Avellaneda Tafur. De los tres indicadores quise analizar la inflación. Es la que más como me llamó la atención. Entonces les voy a hablar de la inflación IPC. Entonces, la definición del IPC, que es el índice de precios al consumidor, es un indicador que mide cuánto cambian en promedio los precios de una canasta familiar, como puede ser el arroz, al arriendo, el transporte, todo lo que consumen los hogares colombianos. Entonces, el IPC permite identificar si el costo de vida aumenta o disminuye y con base en él se calcula la inflación. Entonces, la importancia del IPC. Ajusta los salarios y pensiones. Como el IPC muestra cuánto han subido los precios, si los precios aumentan pero los salarios se mantienen iguales, las personas pierden poder adquisitivo. Entonces, por ende, si el IPC sube, los salarios también deben que aumentar. Igualmente con las pensiones, también se deben que ajustar para que los adultos mayores no pierdan la capacidad de compra. Orienta para que los bancos de la República tomen buenas decisiones. Si sube o baja el IPS, las tasas de interés cambian. Un ejemplo, si el IPC sube mucho, o sea, una alta inflación, el banco suele subir tasas para frenar el consumo. Y si el IPC baja demasiado, baja tasas para estimular la economía. Sencillamente refleja el costo de vida del país. El IPC muestra cuánto cuesta vivir en Colombia, cuánto sube la comida, cuánto aumentan los servicios, cuánto cuesta la vivienda, cómo cambia el transporte. Mide el poder adquisitivo de las familias. Por eso el IPC sirve para saber si las familias están ganando o perdiendo capacidad de compra. Es un indicador clave para la economía. Entender si el país está estable o en crisis, anticipar aumentos de precios, tomar decisiones de política económica, plantear presupuestos públicos y privados. Sin el IPC sería imposible medir la inflación o entender cómo cambia la economía día a día. Bueno, ¿cómo se calcula la inflación? Bueno, la inflación no se calcula con los precios directamente, sino comparando el IPC de un año con el IPC del año anterior. Entonces su fórmula sería el costo de la canasta actual, un ejemplo, en el año 2025, anualmente, dividido por un costo de la canasta base, cojamos un ejemplo, 2015, multiplicamos por 100 y nos arroja un número. Y así sucesivamente, si lo hacemos con el 2015, lo hacemos con el 2016, 17, 18, 19, etc. Entonces, luego para calcular la inflación se compara el IPC de un año con el IPC del año anterior. Entonces, el IPC año actual, o sea, en el 2025 menos el 2024, dividido en el 2024 por 100, da el porcentaje total de diferencia de esos 2 años. Inflación. Ahí se puede evidenciar los precios aumentaron, un ejemplo, 5%, 10%, etc. Ahora vamos a analizar la inflación en Colombia. La variación del IPC en Colombia del 2019 al 2024. Entonces, en el 2020 bajó por menor demanda durante la pandemia. Muchas personas perdieron su empleo, las familias compraban menos, los negocios estaban cerrados. Bueno, por eso fue que bajó por la pandemia. En el 2021 y en el 2022 subió. Subió el incremento de costos de transporte, problemas de cadena de suministro, porque la gente volvió a trabajar, aumentaron los ingresos, se reactivó el turismo, transporte, restaurantes, comercio, etc. Y los problemas de cadena de suministros porque los puertos quedaron colapsados, falta de contenedores, ya como todo volvió a trabajar normal, pues ahí se vio afectado todo al mismo tiempo. También hubo como la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, si en el exterior también pasa, bueno, países que tengan relaciones económicas con nosotras, si tienen algún problema, también nos perjudican a nosotros. En el 2023 y 2024 muestra un descenso gracias a medidas del Banco de la República, ya que los créditos se volvieron más caros, las personas compraron menos, las empresas invirtieron menos, se establecieron los costos de transporte internacional, mejoró el abastecimiento de alimentos. Las implicaciones para la economía fue muy grande en la reducción del poder adquisitivo en el 2022. Las familias vieron cómo su dinero alcanzaba para menos, más que todas esas familias vulnerables que tienen para lo poco. Aumento de costos para las empresas.
ya que subía las materias primas, el transporte, la energía, entonces los precios eran más altos, menor producción. El análisis de la inflación en Villavicencio, escogí Villavicencio porque es la ciudad más cerca de mi residencia. Entonces la tendencia del 2019 al 2024 en Villavicencio, el comportamiento es algo similar al nacional, pero con una presión mayor en alimentos, debido a que pues depende del transporte y de las regiones productoras. Entonces en el 2020 la inflación baja por confinamiento. El 2022 aumento fuerte en precios de alimentos y transporte, que es lo que más perjudica en esos sectores. 2023 y 2024 desaceleración, pero sigue alta comparada con años previos, porque siempre la pandemia nos dejó una crisis que hasta el momento se está pudiendo regular la economía. Entonces, sencillamente las implicaciones serían mayor costo para las familias en la canasta familiar, afectación del ingreso real de los hogares. Yo relacioné el ODS 1 y el ODS 8. La inflación y especialmente el aumento del IPC tiene efectos directos sobre estos dos ODS. ¿Por qué? Porque influyen en el costo de vida, los ingresos, el empleo, el crecimiento económico. Podemos ver que en el ODS 1, fin de la pobreza, los precios ahora suben más rápidos que los salarios. Entonces las familias pierden poder adquisitivo. Entonces sencillamente aumenta la pobreza. Pero si los precios dejan de subir tan rápido, las familias recuperan su poder adquisitivo. Es más fácil cubrir necesidades básicas. Entonces si la inflación es controlada, menos impacto en el costo de vida. Y en el ODS 8, las empresas enfrentan costos más altos, por ejemplo, entre ellas el transporte, las materias primas, energía. Entonces así tienen menos capacidad de contratar. Entonces por eso hay desempleo. Los bancos van a manejar tasas más caras de interés. Mejor dicho, el crecimiento económico se frena. Pero si la inflación baja y está estable, hay más inversión, más empleo, hay crecimiento económico. Así impulsaría el ODS 8. Bueno, mi conclusión es que el IPC muestra cómo suben los precios y cómo esto afecta la vida de las personas. Cuando la inflación es alta, todo se vuelve más caro, las familias pierden poder para poder comprar, aumenta la pobreza, lo que dificulta cumplir el ODS 1 y el ODS 8. Además, las empresas gastan más y hay más desempleo, porque ellos no pueden contratar. En cambio, cuando la inflación está controlada, las familias pueden manejar mejor sus gastos, las empresas funcionan con más estabilidad y la economía crece. Por eso entender que el IPS es tan importante para analizar cómo avanza el país y cómo mejorar el bienestar de la población. Por último, podemos evidenciar las bibliografías. Aquí fue donde extraje la información y las fuentes de cada imagen. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día. Hasta luego.